Cordial saludo, estimados amigos. En el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante relacionado con el tema de amortización. De acuerdo con los temas que hemos venido desarrollando, el día de hoy vamos a aprender cómo calcular el saldo insoluto de una deuda en cualquier momento. Recordemos que yo les había dicho anteriormente que si nosotros vamos a calcular el saldo insoluto de una deuda muy grande que tiene muchos periodos de tiempo, por ejemplo, 180 meses, por decir algo, y si nos piden calcular el saldo insoluto de la deuda, digamos, en el periodo 120, pues haciendo la tabla sería muy dispendioso. Entonces el día de hoy vamos a aprender nosotros a calcular el saldo insoluto de una deuda en cualquier momento con un método muy fácil, aplicando una fórmula muy sencillita. Entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo el problema que tenemos por acá. Dice así, se tiene una deuda de 45.000 pesos que se liquida con 8 pagos bimestrales. Recordemos que es muy importante tener en cuenta todos estos datos que tenemos por aquí. Si se considera una tasa de interés del 18% anual capitalizable bimestralmente, ¿cuánto es el saldo insoluto en el tercer pago? Muy bien. Entonces, fíjense cómo vamos a desarrollar nosotros esto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de calcular el saldo insoluto es calcular la renta. Recordemos que nosotros ya sabemos calcular la renta. Entonces, es lo primero que debemos hacer. Entonces, aquí tenemos nosotros los datos obtenidos del problema para poder calcular la renta. Entonces, tenemos el capital, que son 45.000 pesos. La tasa de interés, que es del 18%, me dice aquí que es anual, capitalizable bimestralmente. Entonces ya sabemos que como es capitalizable bimestralmente, lo que vamos a hacer es dividir esta tasa de interés entre 6. ¿Por qué entre 6? Recordemos que entre 6 porque en un año hay exactamente 6 bimestres. Al dividir nos da 0,03. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los datos en la fórmula para calcular la renta, que ya la conocemos también. Entonces la renta es igual a 45.000 por 0,03. Recordemos que estamos utilizando la tasa de interés después de haber hecho la división de 0,18 entre 6, que nos dio 0,03. Esto sobre 1 menos 1 más 0,03 elevado a la menos 8, porque me está diciendo el problema que son 8 bimestres, son 8 pagos. Miren, son 8 pagos cada uno bimestralmente. Entonces, luego al multiplicar nosotros 45.000 por 0,03, esto nos da 1.350. Ustedes lo pueden, digamos, ir calculando allá en su casa sobre esto de aquí. También recuerden, sumamos 1 más 0,03, me da 1,03, lo elevamos a la menos 8 y luego 1 menos todo esto que nos da aquí. Aquí vamos rápido porque recordemos que este tema ya lo vimos en las clases anteriores. Todo esto de aquí, al hacer 1.350 entre este número de aquí, nos da la renta o cada pago bimestral nos va a dar 6.410,54 pesos. Entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer, queridos amigos, es calcular la renta. Luego que ya tenemos calculada la renta, voy a borrar por acá, fíjense muy bien, voy a borrar por acá. Luego que tenemos calculada la renta, que en este caso nos dio 6.410 la renta, que nos dio 6.410, 6.410,54. Ahora sí procedemos a calcular el saldo insoluto. Muy bien. Para calcular el saldo insoluto, vamos nosotros a utilizar otra fórmula. Esta fórmula que vamos a utilizar nosotros es la fórmula para calcular el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, la fórmula, fíjense muy bien, dice así. Capital. ¿Por qué capital? Porque recordemos que el saldo insoluto es el capital
que vamos a ir debiendo nosotros en cada uno de los periodos. Recordemos que este capital va disminuyendo con cada uno de los periodos que vamos pagando. Entonces tenemos por aquí que el capital es igual a la renta. Por eso es muy importante haber calculado la renta ya. Es igual a la renta. Luego tenemos por acá 1 menos, abrimos paréntesis, 1 más i elevado a la menos n sobre la tasa de interés. Fíjense muy bien que esta es la formulita que vamos a utilizar. Recordemos muy bien, es la fórmula de para calcular el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, ahora lo que debemos nosotros tener en cuenta son unos aspectos muy importantes. Sabemos nosotros que vamos a calcular el tercer pago, ¿cierto? Dice por aquí, ¿cuánto es el saldo insoluto en el tercer pago? ¿Qué quiere decir? Después de que hayamos pagado nosotros tres cuotas, perdón, ¿cuánto nos hace falta? Entonces, para esto, el único cambio que vamos a hacer, de acuerdo con los datos que nosotros sacamos, es decir, que el tiempo es igual a 8 menos 3. 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Después de pagar la tercera cuota nos quedan 5, porque en total son 8, nos quedan 5. Entonces, de aquí para abajo, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor insoluto en esta tercera cuota? Muy bien. Entonces, para eso sabemos nosotros que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Pues ya sabemos que el tiempo es 5. Ya sabemos que el nuevo tiempo, por decirlo así, es 5. Entonces, n igual a 5. Ya sabemos nosotros de dónde lo obtuvimos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar los datos en la fórmula para calcular, como les había dicho anteriormente, la fórmula para calcular el valor presente de una anualidad vencida. Entonces sabemos nosotros que el capital es igual a la renta. Mírenlo por aquí. 6.410,54. Colocamos el vínculo de la división. ¿Qué operación hay aquí? Pues aquí hay una multiplicación. Entonces por aquí tenemos ahora nosotros que esto es igual a 1 menos, abrimos paréntesis, 1 más 0,03 elevado a la menos 5. Recordemos muy bien, elevado a la menos 5 sobre la tasa de interés que es 0,03. Igual. Entonces, al hacer nosotros esto, tendríamos por aquí, fíjense muy bien, tendríamos nosotros 1 menos, abrimos paréntesis, esto me daría entonces 0,0, recuerden que es muy importante trabajar con todas estas cifras decimales, 260, 87, 84. Cerramos por acá sobre 0,03. Ustedes pueden ir utilizando sus calculadoras allá en casa para ir verificando cada uno de estos procedimientos. Entonces, igual. Esto sería igual. Luego, al hacer 1 menos todo esto que tenemos por acá, bueno, si quieren aquí le podemos quitar este paréntesis, de cualquier manera, no importa, 1 menos todo esto, entonces eso nos daría, fíjense muy bien, voy a colocarlo un poquitico más para acá, igual a 6.410,54. Escribimos el vínculo de la división. Al hacer esta resta de acá nos da 0,13739, 0,13739, 12, 16. Muy bien, sobre 0,03.
Ahora solamente vamos a hacer esta divisioncita que tenemos por acá, esta división que tenemos por acá. Y luego hacemos esta división, fíjense muy bien, dividimos esto de aquí entre 0,03 y el resultado, el cociente que me da aquí, lo vamos a multiplicar por la renta. Al hacer esto de aquí, entonces estaríamos calculando el saldo insoluto, que sería en este momento de 29.358,39. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, el saldo insoluto de 45.000 pesos, que es la deuda en el tercer periodo, sería de 29.358,39 pesos. Fíjense muy bien. Entonces, este sería el método para nosotros poder calcular el saldo insoluto. Hay que tener en cuenta algo muy importante. En este problema de aquí no nos dan la renta, por eso tocó calcularla. Pero puede que en algún problema ya me estén diciendo de cuántos son los pagos. Entonces, si ya en un problema me dice cuántos son los pagos, pues esto vendría siendo la renta, por lo tanto, no tendríamos que calcularla. Espero que haya quedado entendido, mis queridos amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad.